Por otro lado, esto era lo que también quería decirles, la importancia que tiene. Muchas veces hacemos saneamiento, pero eh, claro, cumplimos con el cliente, cumplimos con una entidad pública, porque es también privado público, pero de ahí, ¿qué tanto esto nos contribuye, digamos, a la sociedad, ¿no? Y muchas veces las personas que hacen saneamiento eh, deben de encaminar no solamente la inscripción registral, sino ver pues que eso permite apalancar o generar alguna situación importante en el valor del mercado, evita el tema de los litigios con terceros, ¿no? Porque muchas veces en el Perú sucede que las propiedades no se sanean porque los propietarios pues llegaron a una edad donde ya prácticamente no vieron la situación de la herencia, la situación de del patrimonio, de cómo administrar su patrimonio, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y no generar problemas o conflictos entre los herederos. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos casos de situaciones en la que los dueños, ¿no?, de los predios, una vez que hayan fallecido, pues dejaron un gran problema hacia los herederos porque hay intereses sobre esos predios y no se han logrado poder, digamos, dividir de una manera facultativa, acorde a la voluntad de los propietarios, sino a los intereses propios de cada heredero, ¿no? Esas cosas suceden y ahí el aspecto legal tiene que trabajar para poder posteriormente saber qué propiedades son y cuáles son las que se van a dividir para que ingrese la parte técnica y pueda juntamente con la parte legal resolver esa situación del patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son las ramas del saneamiento? Esto eh, son varias, ¿no? Eh, Creo que ya los que han visto, o al menos están emprendiendo en saneamiento, es un universo, es una situación que está inmersa en cada situación, en cada ámbito o tema, ¿no? Distinto, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí saneamiento registral, tenemos el saneamiento catastral, tenemos el saneamiento legal, el saneamiento fiscal, ¿no? Que de alguna manera esto permite resolver, ¿no? Diferentes regularizaciones, ¿no? Nos permite contemplar situaciones importantes en cuanto a los datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del saneamiento registral se refiere a la organización de la inscripción de los inmuebles en el registro de propiedad, ¿no? Asegurando que todos los datos y documentos estén actualizados y correctos, ¿no? Porque siempre hay errores materiales, hay errores de concepto, que eso tranquilamente en el ámbito registral se pueden resolver. Muchas veces me ha pasado que se han inscrito propiedades a través de modificaciones físicas y los datos consignados en los asientos no corresponden a lo que figuraba al título. Entonces, ahí hay una situación de error de transcripción, quizás cuando el registrador elabora el documento registral, ¿no? Y eso tiene que corregirse a través de un proceso, que es un error material, ¿no? Que está establecido también en la Ley de Procedimientos Administrativos, pero de alguna manera esto va a resolver, ¿no?, las inconsistencias que puedan existir sobre los datos que figuran en la partida registral, porque esos datos son legalmente de fecha cierta y no pueden haber incongruencias de ningún tipo, ¿no? En el ámbito del saneamiento fiscal es abordar la regularización de la situación tributaria del inmueble, ¿no? Asegurando que se cumplan las obligaciones fiscales relacionadas con la propiedad, no tener problemas de retrasos en los pagos de los impuestos, de lo que es el autovalúo, ¿no? Los tributos, ¿no? El impuesto predial, ¿no? Que de alguna manera eso también eh, si lo tenemos en orden, si no tenemos problemas, pues va a estar transparente la propiedad y va a poder continuar para otro proceso que se quiera desarrollar, ¿no? Está el saneamiento técnico, ¿no?, del que hablamos, en este caso, los inmuebles que muchas veces, por los instrumentos de medición, por las generaciones que han transcurrido, pues
cada vez se ha ido teniendo mayor precisión, ¿no? En la información. Y eso trae consecuencias porque cuando actualizas un predio, muchas veces no calza con lo que figura en los antecedentes registrales, ¿no? Porque la propiedad es antigua, lo escribieron hace 20 años o 30 años, y ahora los planos que se presentan pues son distintos, ¿no? Tienen más exactitud, tienen datos más eh, con mayor precisión en cuanto a las coordenadas, ¿no? Al dato en donde se encuentra localizado, ¿no? Y eso de alguna manera ha ordenado un poco el ámbito de la ubicación de los predios, ¿no? A nivel nacional en este caso. Saneamiento urbanístico, hay que entender de que hay normas urbanas que hay que respetarlas, ¿no? Dentro de una zona, de un sector, y que muchas veces se construyen sin tener en cuenta estos aspectos, y eso hace que se infrinjan las normas urbanísticas y traiga situaciones que permitan pues generar algunas veces multas, algunas veces sanciones, y eso en una propiedad pues le quita valor, ¿no? Valor en todo sentido. Entonces es mejor adecuarse al ambiente urbanístico del sector para que no haya ningún problema, ¿no? Saneamiento contable es con respecto a su valorización, ¿no? A si, cuál es su situación financiera, ¿no? De la propiedad, porque también tiene un valor, ¿no? Y el saneamiento financiero, ¿no? Tema de la mejora de la salud financiera de una entidad, ¿no? Estrategias para la renegociación de pasivos, optimizar los recursos y aumento de ingresos con el objetivo de restaurar su viabilidad económica, ¿no? En este caso del inmueble. Bien, esta es una primera parte que yo quería cerrar. Eh, Voy a este, continuar con el tema del saneamiento en esta etapa del universo, porque es un poco entender cómo está el saneamiento. Hemos empezado por la definición, sus componentes, ¿no? Su importancia. Y bueno, a partir de ahí, lo que se viene es un poco en la práctica conocer cómo sanear una propiedad y qué perfil tiene que tener un saneador. Muchas veces no se habla de eso. A veces eh, los cursos de saneamiento se enfocan en, bueno, ya hablaré de prescripción adquisitiva, hablaré de subdivisión, hablaré de primera de dominio, cómo se hacen estos actos. Está bien, ¿no? De repente uno se aventura a desarrollar un proceso de rectificación de áreas y linderos, ¿no? Pero esos son actos de saneamiento que ya son productos de un diagnóstico, ¿no? Y la clave en el saneamiento físico legal es el diagnóstico. No es tanto el acto de saneamiento. ¿No? Porque cuando uno conoce el diagnóstico de un predio y sabe lo que quiere al final el propietario, la entidad o el conductor de ese inmueble, te establece ya una manera de poder saber cuáles son las alternativas, porque hay muchas leyes, hay muchos procedimientos. No solo es una alternativa que se puede sanear una propiedad, pueden haber dos, tres, cuatro alternativas para sanear una propiedad. El kit es cuál es la más eficiente, la más corta, la que me va, digamos, costar menos esfuerzo, menos gasto económico, menos personal. ¿Cómo entender eso, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, el diagnóstico es la clave de poder resolver todos los procesos de saneamiento físico legal. Y ese es digamos, el patrón en donde se debe de enfocar el saneamiento físico legal. Pero el diagnóstico, si nosotros interpretamos como tal, el diagnóstico es la patología, es la problemática, ¿no? Es la falencia que tiene el predio, que de alguna manera queremos revertir,
¿no? Y muchas veces llegan a mi oficina y arquitecto, quiero hacer una declaratoria de fábrica, pero tengo este problema, ¿no? El primer piso de la casa pues no tiene área libre, ¿no? Y en el segundo piso tengo un inquilino y después quiero independizar, pero el inquilino está en la propiedad, no se quiere ir o tiene problemas ya legales. Entonces ya se genera todo un clima en donde la clave del diagnóstico es entender toda la novela del inicio hasta el final del caso. Es prácticamente inmiscuirse con el cliente, bastante conocimiento y también interrogantes sobre el caso. Y para poder hacer un buen diagnóstico, justo ya la clase eh, de mañana voy a tratar de hacer un esquema de cómo se puede hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Y qué tanto, pues, uno es saneador, ¿no? El famoso, porque la idea del curso es que ustedes puedan entender y hacer saneamiento, empezar a hacer saneamiento, o los que ya tienen conocimiento de saneamiento, pues, qué situaciones más de conocimiento necesito para poder ampliar mis conocimientos en cuanto al diagnóstico y cómo puedo llegar a poder hacer un adecuado diagnóstico, porque muchas veces tenemos compañeros, colegas que hacen saneamiento de muchos años, pero se encuentran con un caso muy simple y no lo pueden resolver, ¿no? Porque claro, cada caso es distinto y tienen diferente mecánica, tienen diferente manejo de resolución para poder lograr lo que se quiere. Eh, en el universo de saneamiento en el Perú, quien le habla, bueno, yo empecé con una empresa eh, hace más de 15 años y vi en el público los problemas que se presentaban sobre las propiedades, ¿no? Muchas veces venían propietarios, otros venían los herederos, otros venían los que administraban los bienes y de alguna manera venían con una intención y venían con un problema y uno tenía que escucharlos, ¿no? Y nos mostraban los documentos y las situaciones que se presentaban. Y pues había que ver cuál era el diagnóstico para poder permitir avanzar con ellos y obtener lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, eh, para poder sanear hay que saber escuchar al cliente y hay que también ser un personaje que forma parte de un equipo. No, no, yo soy arquitecto y trabajo con abogados, trabajo con ingenieros y hay que saber esa lectura entre el abogado y el arquitecto, el ingeniero, de cuando se trata de un tema, estos vocabularios se puedan articular porque somos distintos, ¿no? En especialidades. Pero es importante entender de fondo porque el saneamiento es técnico legal. O sea, la resolución o la solución es de ambos profesionales, elementales, porque también pueden haber más, pero que ellos son los que van a poder resolver el tema, no solo uno. Entonces, por eso muchas veces se habla del curso de saneamiento, pero claro, uno como arquitecto yo me puedo ir al campo que yo más sé, ¿no? Y puedo hablar de un proceso que he llevado, ¿no? De cómo se hace una subdivisión, cómo se hace una prescripción, cómo se hace una primera de dominio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre primer de dominio e inmatriculación? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre título supletorio y una prescripción adquisitiva? ¿No? Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras y cuando se hace el inicio o el proceso, hay que tener una característica importante, que es la observación. Hay que observar el bien, ¿no? En todas sus condiciones técnicas, ¿no? La inspección ocular, cuando se haga, tiene que uno detectar todos los elementos que van a servir para un proceso de saneamiento. Por ejemplo, yo quiero hacer un proceso de una acumulación de áreas. Entonces, si yo voy a hacer una acumulación de áreas, tengo que saber básicamente que en el terreno tiene que estar prácticamente esa acumulación de hecho
y que ese lote acumulado, pues de alguna manera esté dentro de los parámetros urbanos, que si hay edificación, pues hay que contemplarla, ¿no? Tanto en uno como en otro lote, si se acumulan dos, hay que entender de que esas dos partidas se van a cerrar y van a generar una nueva partida registral, ¿no? Y que la edificación va a ser un todo, va a ser una sola edificación, ¿no? No van a ser dos. Entonces, esos aspectos es importante tomarlas en cuenta. Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.